Saludos y bienvenidos a los estudios de Mujer Recibe tu Unción. El mensaje de hoy será presentado por la doctora Jacqueline Torres. El mensaje de hoy se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El tema que le he puesto a este mensaje: ¿podría una persona perder su salvación? Hay dos declaraciones, ambas de cristianos, ambas citando las Escrituras, y es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y se basa en la premisa de que la salvación de uno es permanente e inalterable, independientemente de las acciones o circunstancias posteriores de una persona. Pero no pueden ser ambas correctas, ¿verdad? En Juan 10, 28 al 29, Jesús dijo: nadie puede arrebatarlos de mi mano. En Mateo 24, 13, Él también advirtió: el que perseverare hasta el fin será salvo. En Romanos 8, 38, 39, Pablo escribió con confianza: nada nos podrá separar del amor de Dios. El autor de Hebreos 6, 46 ofrece una perspectiva desconcertante, afirmando: ¿por qué viene el tiempo cuando las personas ya no escucharán la voz suave del Señor, ni estarán a salvo por su mano llena de gracia? No es posible que aquellos que se han apartado sean llevados de nuevo al arrepentimiento. La pregunta que surge de esta tensión es: ¿qué se debe hacer? ¿Representan estas posiciones simplemente marcos teológicos en conflicto? ¿O podría la verdadera realidad ser más profunda? Esto trata sobre el concepto de la eternidad, no de ganar argumentos. Esperamos y oramos para que este video despierte algo en tu espíritu y que fortalezca tu fe hasta tal punto que se vuelva inquebrantable. La pregunta fundamental es si un individuo puede renunciar al Dios que lo ha liberado y si su gracia supera sus momentos más oscuros. La respuesta no es sencilla, pero es impactante porque tu historia está incluida en esto. Si vamos a indagar sobre la posibilidad de perder la salvación, es esencial que primero abordemos una pregunta más fundamental: ¿cuál es el significado de salvación? Si lo reducimos a una sola decisión, una mano levantada o un momento emocional en un altar, entonces naturalmente lo tratamos como algo desechable. Hablemos sobre la tensión entre la seguridad eterna y la perseverancia condicional. ¿Podría una persona perder su salvación? La perspectiva de la Biblia sobre la salvación es más compleja y convincente. Es un viaje que va del pasado a nuestras luchas presentes y luego hacia la gloria eterna. No es un acontecimiento momentáneo, es un movimiento. No es solo un evento, es una iniciativa completa. Es un viaje de toda la vida. Antes de discutir, necesitamos comprender el proceso. La Biblia habla de la salvación en 3 tiempos poderosos: pasado, presente y futuro. Cada uno revela un aspecto diferente de lo que significa estar salvo. Comencemos con el pasado. Esto se llama justificación, el momento en que somos declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una declaración legal. El veredicto ha sido emitido. El pecado ya no tiene derecho a condenarte. Ya no eres un esclavo, ya no eres culpable, ya no estás espiritualmente muerto. Por eso Pablo puede decir en Efesios 2:8: porque por gracia has sido salvado, hablando en tiempo pasado. Algo sucedió. Para el verdadero creyente, la justificación es irreversible. No porque nos aferremos perfectamente a Dios, sino porque Él nos ha sujetado en gracia. Pero la Biblia no se detiene ahí. La salvación no es solo lo que sucedió, también es lo que está sucediendo. Esto es la santificación.
el proceso continuo impulsado por el Espíritu de llegar a ser como Cristo. Pablo escribe en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso no significa que estés trabajando para tu salvación, significa que la estás viviendo día a día, decisión por decisión, tentación por tentación. Es la lucha contra el pecado, la obediencia cuando nos cuesta, el perdón cuando duele, el arrepentimiento cuando humilla. Es cuando el evangelio no es solo algo en lo que crees, sino algo que practicas. Aquí es donde muchos creyentes se estancan. Confunden la justificación con la santificación y suponen que, debido a que todavía luchan, no deben estar salvados. Pero la lucha no significa ausencia de salvación. A menudo prueba la salvación. Antes de Cristo no luchabas contra el pecado, estabas esclavizado a él, pero ahora resistes, luchas, te arrepientes. Esa es la evidencia de la gracia santificadora. Luego está el aspecto futuro de la salvación, la glorificación. Esto es lo que Pablo quiere decir en 1 Corintios 15:2, cuando dice: por este evangelio estáis siendo salvados, si retiene firmemente la palabra que os he predicado. Y más adelante en Romanos 5:9, dado que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios a través de él? La salvación también trata sobre lo que viene, el día en que todas las luchas terminan, cuando nuestros cuerpos mueren, toda tentación desaparece y somos levantados con Cristo en gloria. Esta es la promesa de vida eterna. No se trata solo de no ser juzgado, sino de estar realmente unido a Dios por siempre. Es una inversión segura que durará. La palabra perseverar no se utiliza realmente en el cristianismo moderno. Nos gusta el ahora. Queremos terminar el viaje tan pronto como lo comenzamos. Pero la salvación no es algo que simplemente puedes calentar en el microondas. Es un acuerdo especial entre dos o más personas. Piensa en el matrimonio. No puedes medir la salud de un matrimonio. No importa cuánto tiempo lleva casada la pareja. Puedes decir si todavía se aman, si aún están luchando el uno por el otro y si todavía están creciendo en fidelidad. Los votos fueron solo el comienzo, no el final. La salvación funciona de la misma manera. El momento de rendición es real, pero tienes que experimentarlo, vivirlo y superarlo. El fruto de la genuina salvación es una fe duradera. En un mundo de constante inestabilidad, las personas anhelan certeza y con razón. Por eso algunos se aferran a la frase "una vez salvo, siempre salvo", como una manta de seguridad. Y aunque es cierto que nadie puede arrancarte de la mano de Jesús, Juan 10:28, la Biblia también deja claro que debemos permanecer en Él. Juan 15:6, Él nos sostiene y nosotros lo seguimos. Un Salvador que salva completamente. Pasado, presente y futuro. Una salvación que no solo te cubre, sino que te transforma. Una salvación que camina contigo en el valle y te lleva a tu futuro hogar en la gloria. Y esto importa ahora más que nunca. En una generación marcada por altibajos espirituales y agotamiento moral, muchos se están alejando, no porque no fueron conmovidos emocionalmente, sino porque nunca se les enseñó lo que realmente es la salvación. Pensaron que era una transacción, pero no, es una transformación. Pensaron que era una decisión, pero tampoco. Es una dirección. Así que si te preguntas dónde estás hoy, no mires solo hacia atrás. Mira el viaje. Y cuando lo miras, sigues confiando, sigues arrepintiéndote, sigues convirtiéndote en más como Jesús. Eso no significa perfección, significa progreso. Significa que tu fe no se detuvo en el altar, siguió avanzando hacia el trono, porque la salvación no es solo algo que Dios hizo por ti una vez, es algo que Él está haciendo en ti ahora y es algo que Él terminará si se lo permites.
El viaje es real y lleva a un hogar eterno. Si la salvación es más que un momento, si es justificación, santificación y glorificación que se despliegan en la vida de un creyente, entonces tiene sentido que Jesús no nos llamó a tomar una decisión una sola vez y seguir adelante. Nos llamó a perseverar, no solo a comenzar en la fe, sino a permanecer en Él, a habitar en Él, aunque vengan tropiezos, acordarnos y arrepentirnos, levantarnos de nuevo y seguir adelante. Jesús advirtió no solo sobre la alegría de ser salvados, sino sobre el peligro de no completar la carrera, de comenzar en la fe pero no continuar en ella. Y cuando Jesús advirtió, no habló en acertijos teológicos, dio imágenes vividas e inolvidables que exigen reflexión y a menudo temblor. En Mateo 13 cuenta una de sus historias más famosas, la parábola del sembrador. Un campesino siembra semillas en 4 tipos diferentes de terrenos. Solo uno, el buen terreno, produce un fruto duradero. Los otros 3 representan a personas que reciben la palabra, responden, incluso pueden regocijarse al principio, pero eventualmente el sol abraza, las espinas ahogan o el terreno carece de profundidad y lo que comenzó con emoción termina en silencio. Escucha las propias palabras de Jesús sobre el terreno rocoso. Este es el que oye la palabra y la recibe inmediatamente con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que persevera por un tiempo. Y cuando surge tribulación o persecución a causa de la palabra, inmediatamente se aparta. Mateo 13, 20, 21. ¿Lo entiendes ahora? Persevera por un tiempo. Eso es lo que lo hace tan desalentador. Jesús no está advirtiendo sobre las personas que lo rechazan abiertamente. Él está advirtiendo sobre aquellos que dicen que sí, pero no perseveran. La lección comienza, pero no es lo mismo que quedarse. Jesús continuó este tema en Juan 15, quizás uno de los capítulos más íntimos, pero a la vez alentador de todos los evangelios. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pero luego viene la advertencia: si alguien me deja, es como una rama desechada que se marchita. Tales ramas son tomadas, lanzadas al fuego y quemadas. Eso no es un lenguaje simbólico para una ligera incomodidad. Ese es el juicio de la boca de Jesús. Él no está tratando de asustarnos a una religión basada en obras. Él está tratando de anclarnos en una conexión duradera, porque la redención no es un pase libre, es un camino. Y morar en Él es la única manera de permanecer espiritualmente vivo. Y no es simplemente teoría espiritual, es el fundamento de la conexión con Dios. Piensa en esto. Lo que hace que una relación sea real no son solo los votos que intercambiaste hace años, es la conexión diaria, la presencia, la comunicación, la inversión. Ningún matrimonio sobrevive en un solo lo haré. Prospera cuando el corazón permanece presente. Perdura cuando 2 personas permanecen. Lo mismo es cierto con Jesús. Él no quiere seguidores a tiempo parcial. Él no quiere la multitud que viene por los milagros y se va cuando la enseñanza se pone dura. Es por eso que en Juan 6, después de hablar verdades duras, muchos se alejaron. Y Jesús se volvió a los 2 y preguntó: ¿quieren ustedes irse también? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Juan 6:68. No era la fe perfecta, pero era fe perdurable. Eso es lo que Jesús afirma. Ahora, piensa en esto a la luz del mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuántas personas comenzaron a arder, pero se fueron cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Cuántos bancos de la iglesia, una vez llenos, ahora llenan su alimentación con la deconstrucción espiritual? ¿Cuántos lloraron en el altar, pero ahora afirman que era solo emoción? No es raro.
se está volviendo común y Jesús lo vio venir. En Mateo 24, cuando habla sobre los últimos tiempos, advierte que la maldad aumentará. El amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es el que ora una oración, no es el que va a grupos de jóvenes, no es el que publica versículos de la Biblia, sino el que persevera. No es legalismo, es amor que perdura. Aquí es donde muchos de nosotros necesitamos pausar, no con miedo, sino con reflexión santa. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? ¿Es mi relación con Dios activa o está a la deriva? ¿Lo amo hoy como lo hacía al principio? La perseverancia no se trata de ganar tu salvación. Se trata de demostrar que la salvación es real. Se trata de fruto que permanece, de raíces que crecen profundas, de un amor perseverante que atraviesa pruebas, tentaciones y el tiempo. Y aquí está la esperanza. No perseveras solo con fuerza de voluntad. Perseveras al mantenerte conectado a la vid verdadera. Jesús dijo, aparte de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. No tienes que fingir tu fuerza. Solo tienes que permanecer cerca. Mantente cerca en la sequía. Mantente cerca durante la espera. Mantente cerca cuando tus emociones te fallen. Mantente cerca cuando otros se alejen. Porque permanecer no es pasivo. Es una inclinación activa diaria hacia la gracia. No es perfección, es perseverancia. Luego viene la recompensa. Él lo dijo claramente en Apocalipsis 2:26. Al que venciere e hiciere mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al que termine, al que persevere. Así que permanece, habita en él, sigue adelante, porque Jesús nunca prometió un camino fácil, pero prometió que terminaría en gloria. Si Jesús dejó claro que solo el que perseverare hasta el fin será salvo, entonces Pablo, su mensajero más ferviente, nos muestra cómo es realmente esa perseverancia. Y lo que vemos en la vida de Pablo no es a un hombre atrapado en el miedo por su salvación, ni a un hombre que la asume de manera casual. Vemos algo mucho más poderoso y mucho más equilibrado. Un hombre que tenía confianza en el poder salvador de Dios, pero que también estaba comprometido a correr su carrera con disciplina vigilante. Es esta paradoja en la vida de Pablo la que más nos enseña, porque él no solo predicaba teología, él la vivía. Miremos Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una garantía audaz. Pablo no dijo, espero que Dios lo termine. Dijo, estoy convencido. ¿Por qué? Porque el autor de nuestra salvación no se rinde. Termina lo que empieza. Si Dios inició la salvación, la mantendrá y la completará. Pero ahora observa cómo cambia el tono de Pablo en 1 Corintios 9:27. Aquí el mismo apóstol dice, yo disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Descalificado de una carrera que estás ganando, de una salvación en la que confías. Sí, porque Pablo conocía el terreno del viaje, entendía el engaño del pecado. Hebreos 3:13, la realidad de la guerra espiritual. Efesios 6:12 y el peligro siempre presente de desviarse. Hebreos 2:1. No estaba paranoico, estaba disciplinado. Esta tensión entre confianza y precaución no era una contradicción para Pablo. Era claridad. Es el tipo de madurez espiritual que dice, sé en quién he creído y sé que necesito luchar diariamente para mantenerme alineado con él.
Piensa en cómo habla Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, cerca del final de su vida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me espera la corona de justicia. No hay pánico en su voz, ni súplica por misericordia en el último minuto. Solo la paz de un hombre que corrió hasta la meta final. No solo comenzó en la fe, se mantuvo en ella. Sin embargo, ese mismo Pablo pasó gran parte de su ministerio advirtiendo a otros creyentes, no a los de afuera, sobre el peligro de abandonar la fe. En Gálatas reprende a aquellos que intentan añadir obras a la gracia, diciendo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. En 1 de Timoteo 1:17 habla de personas que han naufragado su fe. En 2 de Tesalonicenses 2 advierte sobre la manifestación del hombre de pecado y la gran apostasía. Y en Colosenses 1:23 escribe, si en verdad permanecen en la fe, firmes y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio. Pablo no está predicando un evangelio de miedo, sino que está declarando absolutamente que la fe debe perdurar, no de manera perfecta, sino persistente, no sin tropiezos, pero sin rendirse. Este mensaje importa más ahora que nunca, porque vivimos en una cultura obsesionada con los comienzos. Celebramos la euforia de la salvación, las convocatorias al altar, las fotos de bautismo, las celebraciones de nuevos creyentes, y todo eso es hermoso, pero pocos hablan sobre los años que siguen. La rutina, la obediencia que no se siente glamurosa, el lento trabajo de Dios en el silencio, las lágrimas que lloras sin ningún foco de atención, las disciplinas espirituales que nadie ve. Pablo llamó a esto la lucha de la fe, no la facilidad de la fe, ni el piloto automático de la creencia, sino una lucha. Y Pablo no solo luchó por sí mismo, él luchó también por otros. En Hechos 20:24 dice, considero que mi vida no vale nada para mí. Mi único objetivo es terminar la carrera y completar la tarea. Ahora mira tu vida. Tal vez tuviste un comienzo poderoso. Tal vez hubo una época en la que estabas ardiendo, donde la obediencia se sentía fácil, donde la adoración era natural. Pero ahora las cosas son más difíciles. Sientes la atracción del compromiso, la decepción de la oración sin respuesta, la lenta erosión de la pasión y te preguntas, ¿todavía estoy corriendo esta carrera? El ejemplo de Pablo es para ti. Te recuerda que la confianza en Cristo no es lo mismo que los descuidos en la vida. Puedes estar seguro de la fidelidad de Dios y a la vez exigirte disciplina. Demasiadas personas comienzan rápido y terminan en ninguna parte. Demasiados confunden la emoción espiritual con la resistencia. Pero los que brillan son los que permanecen. Así que, si te sientes débil, no te rindas. Si te sientes distraído, regresa a la carrera. Si te sientes cansado, descansa en Jesús. Luego, levántate de nuevo. Pablo dijo en 2 de Corintios 4:16, aunque por fuera estamos perdiendo fuerza, por dentro nos estamos renovando día tras día. Esa es la clave. Renovación diaria, un sí diario y una lucha diaria. Y un día, cuando cruces tu línea de la meta final, ya sea en una celebración pública o en una obscuridad privada, oirás lo que Pablo anhelaba escuchar. Bien hecho, buen y siervo fiel. No perfectamente, pero fielmente. Y eso, amigo, es la manera en que terminamos la carrera. Si Pablo nos enseñó la tensión de la confianza y la disciplina, corriendo con esfuerzo, luchando bien, terminando fielmente, entonces el libro de Hebreos eleva ese mismo llamado con una voz que es aún más urgente, más directa y más severa. Hebreos no susurra sus advertencias, las truena, porque aunque la gracia es ilimitada y Dios es paciente, también hay una realidad aterradora entretejida a lo largo de las Escrituras, que es posible abandonar el camino. No por accidente, no en debilidad, sino a través de una rebelión deliberada y endurecida, una traición de la misma gracia que una vez pareció que abrazabas. Es incómodo, es sobrio, pero está ahí en blanco y negro, mirándonos de regreso, y en ninguna parte lo vemos más claramente que en Hebreos 6, Hebreos 10 y Hebreos 3.
Comencemos en Hebreos 6, 4 al 6. Es imposible en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados, que han probado el don celestial, que han compartido en el Espíritu Santo y luego han caído, restaurarlos al arrepentimiento. Estos no son asistentes casuales de la iglesia. Esto suena como creyentes. Esas son personas que han sido iluminadas, que han probado el don celestial, compartido en el Espíritu e incluso han experimentado el poder de la palabra. Pero entonces algo trágico sucede. Ellos caen lejos, no en el sentido de una duda temporal o tropezar. Esta es una apostasía endurecida y decisiva. Y el escritor dice que para estos es imposible ser restaurado. ¿Por qué? Porque no solo han pecado, han rechazado la única cura, han probado la verdad y la han escupido. Sus corazones se han calcificado, su conciencia se ha cauterizado, su voluntad se ha alejado resueltamente de Cristo. Algunos argumentan que este pasaje solo describe a aquellos que nunca fueron verdaderamente salvos, pero esa interpretación no se ajusta a la gravedad del lenguaje. Estos individuos no eran forasteros que coqueteaban con el Evangelio. Eran parte del grupo que caminó con la comunidad de fe, experimentaron el poder de Dios y luego tomaron una decisión consciente de abandonarlo. Y el escritor no está solo planteando una hipótesis, él está advirtiendo a la gente real, creyentes judíos del primer siglo que estaban bajo presión para renunciar a Jesús y regresar a la seguridad del antiguo pacto, volver de la cruz al templo, de la gracia a la ley, de la persecución a la comodidad cultural. Era un comercio tentador y el escritor de Hebreos está gritando: no lo hagas. Hebreos 10, 26 al 29 lleva esto aún más lejos. Si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo una temerosa espera del juicio. Una vez más, esto no se trata de alguien que tropieza o lucha. Este es alguien que después de recibir la verdad, deliberadamente persiste en rebelión. Alguien que trata la sangre de Jesús como algo impío, que insulta el Espíritu de gracia. Estos no son pecados de debilidad, estos son pecados de desafío, intencionados, sostenidos y sin arrepentimiento. Y el juicio no es indefinido, es aterrador. Es algo espantoso caer en las manos del Dios vivo. Ese es el tono de Hebreos, la gravedad de la gracia, el peligro de desviarse, el peso de lo que significa conocer a Jesús, caminar con Jesús y luego elegir volver la espalda. Hebreos 3, 12 al 14 lo dice claramente. Asegúrense, hermanos y hermanas, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparta del Dios vivo. ¿Y cómo nos defendemos contra esto? Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Aquí es donde vemos el proceso de distanciarse. No siempre ocurre en una decisión dramática de la noche a la mañana. A menudo sucede lentamente, sutilmente. Un corazón se enfría, una voz se hace silenciosa, la palabra se llena de polvo, un pequeño compromiso aquí, un poco de orgullo allá, un poco de amargura, un poco de negligencia y de repente el pecado ya no se siente pecaminoso. La voz de Dios es apenas un susurro. Ahí es cuando el peligro es mayor. No cuando estás llorando en el altar, sino cuando no sientes nada en absoluto. Ese es el miedo de caer y está sucediendo en tiempo real. En este momento, en todo el mundo, la gente que una vez afirmó a Cristo se están alejando de Él. Algunas veces con rabia, otras con apatía, otras con racionalización académica. Pero en todos los casos el patrón es extrañamente similar. Deriva, desconexión y negación. En los últimos años hemos visto pastores y líderes de alto perfil renunciar a su fe. Líderes de culto se alejan. Los influencers o personas influyentes publican historias de desconstrucción como si fueran trofeos. No está aislado, está creciendo. Y el escritor de Hebreos estaba advirtiendo sobre esto mucho antes de que existiera
quieran los hashtags o TikToks, pero no malinterpreten. No se trata de crear miedo en corazones tiernos. Se trata de proteger esos corazones, porque el mismo libro que da estas advertencias también da este consuelo. Pero no somos de los que retroceden y son destruidos, sino de los que creen y son salvados. Hebreos 10:39. La cuestión no es vivir en temor, es vivir en tensión. Una santa conciencia de que la gracia no se debe presumir, que la fe no es una cajita en la lista que tú marcas y que los corazones pueden endurecerse. Enseñamos esto no para hacerte dudar del amor de Dios, sino para hacerte apreciarlo, porque una fe que nunca se examina es una fe que puede erosionarse fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vigilamos nuestros corazones, cuidamos nuestra doctrina, nos animamos unos a otros diariamente, respondemos rápidamente cuando el Espíritu nos convicciona. Nosotros permanecemos en Cristo no solo como Salvador, sino también como el Señor, el amigo, el pastor y el Rey. Apostatar es real, pero también lo es el poder de permanecer en la carrera, no porque seas fuerte, sino porque te estás aferrando a la mano de Jesús. Así que hoy no endurezcas tu corazón. Deja que la gracia lo atraviese de nuevo. Deja que las advertencias hagan lo que se supone que deben hacer. Despierta, agita y protege. Porque el que comenzó la obra en ti quiere terminarla, pero nunca te obligará a quedarte. Jesús invita, advierte y mantiene a aquellos que quieren ser salvos. Después de pasar por las cuidadosas advertencias de Hebreo sobre corazones errantes y conciencias endurecidas, surge la pregunta con peso y urgencia: si caer es real, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos mantiene tiernos, conscientes, receptivos a Dios? La respuesta no se encuentra en la determinación personal o en la autodisciplina por sí sola. No se trata de cruzar nuestros dedos espirituales y esperar que lleguemos al final. La respuesta es una persona, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que enciende la fe es el que la sostiene. Él sella, asegura, convicciona, enseña, consuela y sí, también puede ser afligido, porque la salvación no es una transacción, es una relación. Pablo pone esto claramente en Efesios 1:13 al 14. Cuando creíste, fuiste marcado en él con un sello, el Espíritu Santo prometido, que es un depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de aquellos que son posesión de Dios. Este lenguaje es profundamente intencional. Un sello en el mundo antiguo era una marca de propiedad, autenticidad y seguridad. Cuando un rey selló una carta, nadie se atrevió a abrirla excepto la persona para quien estaba destinada. Así que cuando Pablo dice que estamos sellados por el Espíritu Santo, está declarando algo monumental. Perteneces a Dios, estás marcado como suyo, pero no se detiene ahí. Pablo también llama al Espíritu una garantía, un pago inicial de lo que está por venir, así como un depósito asegura una compra futura. El Espíritu dentro de ti es la promesa viviente de que Dios completará lo que comenzó. Él no solo está guardando un registro de tu salvación, Él te está conservando. Aquí es donde nuestra seguridad encuentra su raíz más profunda, no en cómo nos sentimos, no en lo que hemos hecho, sino en quien vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es una presencia pasajera. Él es el sello vivo y respirable de nuestra salvación. Y sin embargo, este mismo Espíritu que nos sella también puede ser afligido. En Efesios 4:30, Pablo escribe: no aflijas al Espíritu Santo de Dios, con quien fuiste sellado para el día de la redención. Esto es asombroso. Nos dice dos cosas a la vez. Primero, el Espíritu Santo no nos sella temporalmente. Él nos sella para el día de la redención. Él no viene y se va basado en nuestro comportamiento. Su presencia es contractual, no condicional. Pero en segundo lugar, nos dice que el Espíritu no es mecánico. Él no es frío o indiferente. Él es relacional. Él siente, Él anhela, Él puede ser afligido. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo?
no por debilidad ni por lucha, sino por resistencia, por justificar la amargura, alimentar el pecado, por aferrarte al orgullo, por negarte a rendirte. Pablo rodea este versículo con una lista de pecados relacionales: mentira, ira, calumnia, malicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu no solo está protegiendo tu salvación, Él está moldeando tu corazón. Cuando nos negamos a perdonar, cuando nos involucramos en chismografía, cuando atacamos, cuando guardamos rencores, no solo estamos destruyendo, sino que estamos empujando contra el mismo Espíritu que nos selló. Y con el tiempo, si no se controla, este dolor se convierte en distancia, no del fin de Dios, sino del nuestro. Aquí es donde las advertencias de los hebreos se conectan. Un corazón endurecido no comienza con una rebelión dramática. Comienza con el descuido de la voz suave del Espíritu Santo. La voz que dice: deja ir esa ofensa, confiesa ese pecado, vuelve a la oración, lee la palabra. Cuando lo ignoramos el tiempo suficiente, nuestros oídos se entumecen, nuestros afectos se enfrían, nuestro discernimiento se desvanece, y es entonces cuando comienza el peligro. Pero hay esperanza, porque el mismo Espíritu que convicciona es también el que restaura. No solo señala la fractura, Él nos lleva de nuevo a la curación. Él intercede con gemidos demasiado profundos para las palabras, Romanos 8:26. Él nos recuerda que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Él nos ayuda a clamar: Abba, Padre, Gálatas 4:6. Aun cuando estamos cansados, aun cuando dudamos, aun cuando nuestras oraciones son vacías, el Espíritu todavía trabaja. Este es el papel del Espíritu Santo, no solo para llevarnos al cielo, sino para mantenernos tiernos de corazón, para formar a Cristo en nosotros, para guiarnos a la santidad, no por fuerza, sino por amor. Y necesitamos eso ahora más que nunca, porque en la cultura de hoy, la dureza es supervivencia. La gente construye muros a partir del trauma, el sarcasmo, el éxito y la autodefensa, pero el Espíritu dice: mantente tierno. Nos pide que permanezcamos vulnerables, que dejemos que la convicción se asiente, que dejemos que las escrituras penetren, que dejemos que la adoración nos quebrante y nos abra de nuevo. No siempre es emocional, pero sí es espiritual. Y aquí está la tensión. No puedes sellarte a ti mismo, pero puedes resistir al que lo hizo. Así que mantente con el corazón tierno. Guarda tu corazón. Deja que el Espíritu te moldee, no solo en público, sino en secreto. Ahí es donde se forma la verdadera resistencia. En el silencio, sí, cuando nadie está mirando. En la pequeña entrega, en la confesión silenciosa. Creemos que el sello del Espíritu no es una licencia para ir a la deriva. Es un llamado a permanecer. Si el Espíritu Santo es el que nos sella y suaviza, sostiene nuestro caminar con Dios y protege nuestros corazones del endurecimiento, la siguiente pregunta premiante es: ¿qué significa verdaderamente creer? Porque si la salvación comienza con la fe, necesitamos preguntar: ¿qué tipo de fe realmente salva? ¿Es simplemente un acuerdo intelectual, un momento emocional, una oración susurrada en un retiro de jóvenes? ¿O hay algo más profundo, algo transformacional que separa la verdadera fe salvadora del tipo que se desvanece bajo presión? Esta pregunta importa ahora más que nunca, porque en el mundo de hoy la creencia a menudo se reduce a una débil vibra espiritual. La gente dice: creo en Dios, o soy espiritual pero no religioso, y asume que es suficiente. Las iglesias a menudo celebran profesiones de fe sin presionar en el fruto que sigue. Y nosotros, en nuestro deseo de evitar el legalismo, a veces fallamos en hacer la pregunta más esencial: ¿la fe realmente se arraigó? Jesús no fue débil al respecto. Él vio el corazón humano de maneras que nosotros no podemos. Y en Mateo 7:21-23, Él da una de las advertencias más escalofriantes en toda la Escritura. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, pero solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y realizamos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad.
Esta gente lo llamó Señor. Hacían obras religiosas, pero no eran conocidas por él, porque la creencia sin obediencia no es fe salvadora. Santiago, el hermano de Jesús, se hizo eco de esta misma verdad en Santiago 2. Él escribe: la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una vez más, incluso los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, la mera creencia en la existencia de Dios no es suficiente. Los demonios creen en Dios, conocen su poder, han visto su gloria, pero no hacen lo que Él quiere, no lo aman, no lo siguen. Entonces, ¿qué separa la fe real de la fe temporal? Las Escrituras nos dan varias marcas, no de perfección, sino de autenticidad. En 1 de Juan 2, 3 al 6 leemos: sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Quien afirme vivir en Él debe vivir como lo hizo Jesús. Juan no está diciendo que somos salvos por obras. Él está diciendo que la verdadera fe salvadora inevitablemente produce una vida transformada. La obediencia no gana la salvación, la valida. En 1 de Juan 3, 9 al 10, nadie que sea nacido de Dios continuará pecando, porque la simiente de Dios permanece en ellos. No pueden seguir pecando porque han nacido de Dios. Esto no significa que los creyentes nunca pequen. Significa que no viven en una rebelión impenitente, no hacen las paces con el pecado, hacen la guerra contra él. En nuestra cultura actual, el peligro no es solo la incredulidad absoluta, es una fe falsa, es una profesión sin arrepentimiento, es emoción sin resistencia, es la fe la que dice que Jesús es el Señor pero se niega a doblar la rodilla. Piensa de nuevo en la parábola del sembrador. Un tipo de semilla cae en terreno rocoso, brota rápidamente con alegría, pero cuando llegan los problemas se marchita. Jesús dice claramente: este es alguien que oye la palabra y responde, pero no tiene raíz. Mateo 13, 20 al 21 lo hemos visto. Una celebridad da gracias a Dios en un discurso de premiación, pero vive en total contradicción. Un feligrés conoce todas las frases correctas, pero nunca ha rendido su voluntad. ¿Es esa la fe real? La Biblia diría que no, porque la fe salvadora no es un entusiasmo momentáneo, es una transformación para toda la vida, es arrepentimiento, es la entrega, es permanecer, es obedecer incluso cuando duele. Jesús mismo dio el resumen más claro en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Observa el orden. Ellas escuchan, son conocidas, me siguen. Y luego les da vida eterna. La fe que salva es una relación, no es un momento que recuerdas. Es una persona a quien sigues y sí, cambia todo. No solo tu estatus en el cielo, tu vida diaria, tus pensamientos, tus palabras, tus prioridades, tu apetito por la verdad, tu odio al pecado, tu hambre por la santidad. Por eso Pablo les dijo a los corintios: examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Segunda de Corintios 13:5. No para vivir con miedo constante, sino para vivir en verdad constante, porque la fe verdadera da frutos. El punto no es cuestionar cada momento que has tenido con Dios. La fe real puede tropezar, pero siempre se levanta. La fe real puede silenciarse, pero nunca permanece muerta. La fe real crece, la fe real lucha, la fe real perdura. Así que pregúntale a Dios hoy, honestamente: Señor, ¿es mi fe real? ¿Está dando fruto? ¿Está viva o se ha convertido en un recuerdo? Y si el Espíritu te persuade no a avergonzarte, sino a restaurarte, responde ahora, porque la puerta sigue abierta. Y salvar la fe no es algo que se finge, es algo que se vive. Si la fe salvadora es más que un momento, entonces la imagen final de la perseverancia se pinta de manera poderosa y profética en el libro de Apocalipsis. No es solo el cierre de la Biblia, es la culminación de la identidad de la iglesia. Aquí, en cartas escritas a iglesias reales y en visiones de gloria eterna, Jesús traza una línea final e inconfundible. Aquellos que vencen heredarán las promesas, no aquellos que simplemente comenzaron, no aquellos que solo profesaron, sino aquellos que perseveran.
Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen 7 cartas de Jesús a 7 iglesias. No eran metáforas simbólicas, eran comunidades reales enfrentando una presión real, compromiso cultural, enseñanza falsa, persecución y fatiga espiritual. Y en cada carta, Jesús concluye con un llamado al que vence. Al que venza, le daré el derecho a comer del árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 7. No será herido por la segunda muerte. Capítulo 2, versículo 11. Se le dará de manera oculta y una piedra blanca con un nuevo nombre. 2:17. Tendrá autoridad sobre naciones. 2:26. Será vestido de blanco. Capítulo 3, versículo 5. Se convertirá en un pilar en el templo de Dios. Capítulo 3, versículo 12. Se sentará conmigo en mi trono. 3:21. Estas promesas no están reservadas para los casuales, no se otorgan a los tibios, se dan a los vencedores. No se trata de fuerza bruta, se trata de fidelidad espiritual. Significa decir sí cuando te cuesta, mantenerse firme cuando la cultura cambia, mantenerse despierto cuando otros duermen, elegir el camino estrecho cuando el amplio grita comodidad. Cada iglesia se le da una lucha diferente y por lo tanto un desafío único para superar. A Efeso estaba regresando a su primer amor. A Esmirna estaba soportando la persecución sin miedo. A Pérgamo estaba rechazando la falsa doctrina. Para Tiatira era no tolerar la inmoralidad sexual o la corrupción. Para Sardis era despertar de la muerte espiritual. Para Filadelfia se aferraba a lo que tenía con fuerza limitada. Para la Odisea estaba superando la tibieza y volviendo a la plena dependencia. En todos los casos, Jesús no ofrece seguridad total. Él ofrece expectativas claras y recompensas gloriosas. Y, lo que es más, comienza cada carta diciendo: conozco tus hechos o tus obras, no tus intenciones, no tus declaraciones pasadas, sino tu obediencia presente. Esta no es la salvación por obras, esta es la salvación que trabaja, el tipo que presiona cuando sería más fácil renunciar. En Apocalipsis 2:7 Jesús hace esta declaración final: el que vence heredará todo esto, y yo seré su Dios y ellos serán mi hijo, donde la muerte y el luto ya no están, donde los fieles están plenamente en su hogar celestial. Esa es la herencia, no para aquellos que solo dijeron sí una vez en el pasado, sino para aquellos que siguieron diciendo sí hasta el final. Vivimos en una era donde muchos comienzan fuertes, donde las declaraciones de fe son publicadas, cantadas y tuiteadas, pero la resistencia es rara, el compromiso es celebrado, la convicción es burlada y las pruebas hacen que muchos se pregunten si vale la pena. Pero la revelación habla directamente a este momento, porque nos dice que la fe perdurable no es pasiva, es profética. Habla al espíritu de la época y dice: todavía creo, aún obedezco, aún seguiré a Jesús cuando las luces se apaguen y nadie aplaude. En este momento, muchos cristianos están siendo tentados por el espíritu de la Odisea. Fe tibia, cómoda pero ineficaz, llena de conocimiento y vacía de fuego. Pero Jesús no dijo que escupiría gente fría, dijo que iba a escupir a los tibios, los de en medio, los insensibles, los que todavía siguen por el camino pero hace tiempo que han dejado el lugar secreto. Superar no significa vivir perfectamente. Significa vivir arrepentido y seguir volviendo, permanecer arraigado cuando todo a tu alrededor tiembla, creer cuando la duda grita, amar cuando es difícil, perdonar cuando es injusto, alabar cuando duele, pararse cuando todos los demás se sientan. Esa es la vida de un vencedor. Y el Espíritu todavía está hablando a la iglesia, todavía golpeando las puertas a los corazones cansados, todavía hablando con el que vence al final. Así que pregúntate hoy: ¿qué necesito superar? ¿Qué riesgos he tolerado? ¿Qué primer amor me queda? ¿Dónde se ha cansado mi fe?
porque Jesús no solo promete la vida eterna, Él se ofrece a sí mismo y el que termina permanece con Él para siempre. Así que persevera, no lo superes en tu fuerza, sino por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Apocalipsis 12:11. Esta es la iglesia que perdura y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después de caminar con los vencedores de Apocalipsis, hombres y mujeres que no solo profesaban la fe, sino que perseveraban a través de pruebas, tentaciones y sufrimientos, llegamos al corazón palpitante de la tensión. Si Dios promete guardarnos, ¿por qué debemos esforzarnos para soportar hasta el fin? Y si debemos soportar, ¿cómo podemos sentirnos seguros? La verdad es que esta no es una contradicción para ser resuelta. Es una tensión divina para ser mantenida porque ambas son verdaderas. Dios es nuestro guardián y estamos llamados a perseverar. ¿Y cómo mantenemos esa tensión? Es la prueba. Por un lado, hay apatía disfrazada de seguridad, donde citamos versículos como Juan 10:28. Nadie los arrebatará de mi mano y lo usará como un permiso para caer en el pecado y encogerse de hombros. El público en general piensa, si soy salvo, estoy a salvo. ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué luchar? ¿Por qué preocuparse? Pero eso no es lo que los apóstoles enseñaron y no es lo que Jesús modeló. En otro lado está el miedo disfrazado de reverencia, donde leemos advertencias como Hebreos 10:26 o Apocalipsis 3:16 y nos quedamos paralizados. Nos preguntamos, ¿y si ya he caído? ¿Y si cometo demasiados errores? ¿Y si Dios ha terminado conmigo? Y así servimos desde un lugar de ansiedad, no de amor. Obedecemos no por alegría, sino por temor. Pero el Evangelio nos invita a un espacio mejor, un espacio donde la seguridad engendra humildad y advertencia alimenta la intimidad. El apóstol Pablo conocía bien esta tensión. En 2 de Timoteo 1:12, él escribe con plena seguridad, yo sé a quién he creído y estoy convencido de que puede guardar lo que le he confiado hasta ese día. Esa es la confianza de uno que ha sido sellado, conocido y guardado por gracia. Sin embargo, ese mismo Pablo también dice en Filipenses 2:12, trabajad vuestra salvación con temor y temblor, no porque dudara de la capacidad de Dios, sino porque respetaba el peso del viaje. Sabía lo que significaba terminar bien. Él sabía el costo de la deriva. Él llevaba la tensión y lo mantuvo alerta. Eso es lo que esta tensión está destinada a hacer. No está destinada a asustarte. Está destinada a animarte. No está destinada a agobiarte. Se supone que te despierta. En la vida real vemos el mismo principio todo el tiempo. Imagínese a un hombre de pie en el borde de un acantilado con un arnés de seguridad puesto. El arnés es seguro, ha sido probado, no fallará. Ese es el poder de mantenimiento de Dios. Pero el hombre todavía vigila su pie. Él no baila cerca del borde. Él no desafía la gravedad. ¿Por qué? Porque el peligro es real, incluso si está anclado. Ese es el camino cristiano. El agarre de Dios no se desliza, pero tus elecciones siguen siendo importantes. Puedes afligir al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Puedes alejarte de la palabra. Hebreos 2:1. Puedes hundir tu fe. 1 de Timoteo 1:19. Puedes caer lejos de la gracia. Gálatas 5:4. Sin embargo, si escuchas al Espíritu, te mantienes conectado con la vid y respondes a la convicción, eres mantenido, sostenido, preservado, y no por tu desempeño perfecto, sino por tu continua entrega. Este equilibrio se muestra en todas partes en la Escritura. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, es restaurado, no porque nunca falló, sino porque regresó. Simón, ¿me amas?, preguntó Jesús. Y Pedro, aunque quebrantado, dijo que sí. Esa es la clave. Cuando tu fe es real, el fracaso no la termina, la refina, te arrepientes, recibes y regresas, porque los que son verdaderamente suyos no se alejan, no caen y luego nunca se levantan, caen en gracia.
Veamos a David. Pecó gravemente, adulterio, asesinato y engaño. Pero cuando el profeta lo confrontó, no endureció su corazón. Se quebrantó, lloró, escribió el Salmo 51 y sus palabras hacen eco de lo que la fe salvadora siempre hace. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Renueva un espíritu correcto dentro de mí. Eso no es miedo, eso es amor en acción. Eso es seguridad que responde. En el mundo de hoy, la gente está desesperada por estabilidad. Quieren saber que están a salvo, pero la verdadera seguridad no se encuentra al ignorar las advertencias, se encuentra en prestarles atención. Lo mismo es cierto con la Escritura. Entonces, ¿cómo debemos vivir en esta tensión? Como Noé, que encontró favor con Dios y todavía construyó el arca todos los días en obediencia. Como José, quien confió en las promesas de Dios, pero aún resistió la tentación cuando nadie estaba mirando. Al igual que Daniel, quien creyó en la soberanía divina, pero aún así abrió su ventana y oró, arriesgando la muerte. Estos hombres no se conformaron con la gracia, se asociaron con ella. Y ese es nuestro llamado también. La fe real puede manejar la tensión. La fe real no tiene miedo del misterio. La fe real dice: estoy seguro en Cristo y lo seguiré hasta mi último aliento. Así que si te has apoyado demasiado en la comodidad, despierta. Y si has vivido con miedo, respira hondo. Estás guardado, eres llamado. Y cada advertencia es una invitación a acercarse, no a acobardarse. Esta tensión no es tu enemiga, es tu testimonio. Te mantiene alerta, te mantiene suave, te mantiene agradecido y sobre todo, te mantiene siguiendo todo el camino hacia tu hogar celestial. La tensión que hemos atravesado entre el poder de Dios y nuestra llamada a la resistencia no es para confundirnos, es para formarnos, porque en esta tensión reside la esencia misma de la fe salvadora. No una decisión pasiva de una sola vez, sino una entrega activa diaria. Y al llegar al final de este viaje a través de los evangelios, las cartas de Pablo, las advertencias de Hebreo, la promesa del Espíritu Santo, el llamado a vencer y la tensión final de la confianza, llegamos a una verdad inquebrantable. La verdadera fe termina la carrera. No porque seamos fuertes, no porque nunca caigamos, sino porque la misma gracia que nos salvó nos sostiene. La gracia no es solo la línea de partida de la salvación, es el combustible que te lleva a cruzar la línea final. Es por eso que Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia. No dijo era perfecto, no dijo nunca luché, él dijo terminé. Tropezó, lloró, naufragó, fue golpeado, traicionado y encarcelado, pero resistió. ¿Por qué? Porque la gracia no solo perdonó su pecado, fortaleció su caminar. Y eso es lo que Jesús está pidiendo en esta generación. En un momento de gran confusión, extremos teológicos y compromiso cultural, está buscando a los finalistas. Para los discípulos que no solo levantan las manos en un momento de pasión, sino que levantan las cruces en épocas de presión. Para aquellos que no solo oran cuando es fácil, sino que saben cómo permanecer en silencio. Para aquellos que no solo creen con sus palabras, sino que siguen adelante con su vida. Eso no es legalismo, eso es amor en movimiento. Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. No para ganar la salvación, sino para expresarla. La tragedia de hoy no es que las personas luchen. La tragedia es que muchos se vuelven complacientes. Mucha gente ve la salvación como un recuerdo lejano, más que una misión en curso. Ellos tratan la gracia como una manera simple de escapar a las consecuencias, en lugar de como un camino hacia la verdadera libertad. Sin embargo, la gracia no es algo estático, es dinámica y viva. Nos guía a rechazar
rechazar la impiedad. Tito capítulo 2 versículos 1 al 12 nos lleva a la disciplina. Forma a Cristo en nosotros, termina lo que comienza, y cuando vivimos así, cuando confiamos en el dominio de Dios y respondemos con entrega diaria, nuestras vidas predican un evangelio mejor, uno que no es superficial pero sagrado, uno que sobrevive a las tormentas, uno que llega a la línea final, no cojeando en el miedo, pero presionando en la alegría. Y amigo, esa también puede ser tu historia. Tal vez te has ido a la deriva, tal vez te has enfriado, tal vez toda esta serie ha despertado preguntas que tienes miedo de hacer. Eso significa que el Espíritu sigue funcionando porque la fe real no teme a la convicción, responde a ella. Así que antes de cerrar, reflexionemos. ¿En qué se basa tu resistencia? ¿Has confundido las emociones del pasado con la intimidad presente? ¿Has permitido que el miedo paralice tu adoración o la apatía entorpezca tu caminar? Que hoy sea el momento que cambies. Que hoy sea el día en que digas: Señor, no quiero un comienzo superficial, quiero un final profundo. Y si ese es tu clamor, entonces esta oración es para ti. Oremos. Padre, no venimos a ti en fortaleza, sino en rendición, no presumiendo de lo que hemos hecho, sino descansando en lo que has terminado. Gracias por tu gracia, no la clase que excusa el pecado, sino la clase que rompe las cadenas, no la clase que nos mantiene cómodos, pero la clase que nos hace valientes. Señor, por cada corazón que escucha ahora mismo, suaviza los bordes, rompe a través de las capas de actuación y pretensión. Baja la voz del miedo que nos dice que estamos demasiado perdidos. Aplaca el orgullo que dice que hemos hecho suficiente. Y despierta en nosotros el ardiente deseo, no solo de comenzar bien, sino de terminar fuerte. Te damos gracias porque eres el Dios que nos mantiene. Y hoy decimos sí, sí al arrepentimiento, sí al regreso, sí a la obediencia diaria, no solo a momentos emocionales, sí al camino angosto, al camino largo, al camino fiel. Te pedimos ahora, danos una fe que perdure, una fe que resista la traición, la confusión, las dificultades y la demora, una fe que se mantenga cuando otros caen, una fe que obedezca cuando los sentimientos se desvanecen, una fe que termine no por espada ni por ejército, sino por tu espíritu. No solo queremos salvación, queremos transformación, queremos ser contados entre los vencedores. Séllanos, fortalécenos y asciéndenos, que nuestras vidas declaren: el que comenzó una buena obra en mí es fiel para completarla. Y cuando crucemos esa línea, ya sea en sombra o en gloria, que caigamos en tus brazos y escuchemos las palabras que ansiamos oír. Bien hecho, terminaste tu carrera. Bienvenido a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido una presentación de Mujer Recibe tu Unción y su programa Mujer Resucita. Para recibir más información, regístrese hoy en uncionmujer@gmail.com.